hidrológica, ¿no? Habíamos visto que hay dos factores para la respuesta hidrológica de una cuenca. Uno son las características de la cuenca y el otro factor son las características de la precipitación, ¿no? Entonces, habíamos conceptualizado lo que es geomorfología de una cuenca. Luego, habíamos mencionado que estos factores inciden en términos de la respuesta hidrológica de una cuenca, ¿verdad? El área, la forma, la pendiente, la elevación media, las características de su red de drenaje y las características de su cauce. Ha visto inicialmente el área o magnitud de la cuenca, ¿no? Que si se trata de áreas grandes, habría que trabajar con las unidades cuadrados y para áreas pequeñas. Ahora vamos a ver otro concepto también importante. Entonces, nos dice aquí esta información que de la cota 2030 a la cota 2100, vale decir, esta área pequeña, entonces corresponde a un área de 4,75 kilómetros cuadrados. 4,75 kilómetros cuadrados. Y el siguiente, ¿no? Entonces correspondería para este área, ¿no? Un área de, nos dice eso, de 18,75 entre las cotas 2100 y 2200, ¿no? Entonces, y así sucesivamente los otros valores, ¿no? Entonces, la determinación de estas áreas que se encuentren entre estas cotas también lo realizamos a través de los sistemas de información geográfica, ¿no? Entonces, ponemos los límites respectivos de las cotas y nos determina de forma inmediata usando estas herramientas de los SIG. ¿No? Para terminar. Es para todas las curvas de nivel, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿no? Entonces sería esto. Y esto apenas correspondería a 0,1 kilómetro cuadrado, ¿no? Un área. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en base a esta información del que estamos partiendo, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que determinar el área acumulada, ¿no? ¿Y cómo determinamos el área acumulada? Pues hacemos las sumas, partimos de estos valores, entonces tenemos 0,10, ¿no? El que sigue va a ser este valor más el anterior, ¿no? Vale decir 0,5 más 0,10 y eso nos va a dar 0,60. Luego tenemos hasta ahí acumulado 0,60. Eso tenemos que sumar más este nuevo valor, ¿no? 2,10 más 0,60, pues nos da 2,70. Y así sucesivamente, ¿no? Tenemos los valores acumulados del área. Entonces, de tal forma que en la última cota, ¿no? En esta cota que estamos mencionando, que correspondería a 2030, tenemos un área acumulada de 81 kilómetros cuadrados. Lo que nos dice que representaría ese valor que el área de nuestra cuenca es de 81 kilómetros cuadrados, ¿no? Tiene ese área. Bien, entonces, para poder elaborar la curva ipsométrica de cualquier cuenca, ¿no? La curva ipsométrica, entonces partimos de esta información, con cotas, ¿verdad? Determinamos el área entre cotas y el siguiente paso es la determinación del área acumulada, ¿no? Una vez que tenemos procesado hasta ahí, entonces ahora ya podemos graficar para obtener nuestra curva isométrica.
Bien, entonces para la gráfica, ¿cuáles son los pasos que tenemos que seguir? Lo siguiente. En el eje Y tiene que estar las elevaciones en metros sobre el nivel del mar, ¿no? En nuestro caso, estamos partiendo desde 2030 hasta 2860, ¿verdad? Entonces, en este caso, nos convendría trabajar desde la cota 2000 y hasta la cota 2900, ¿verdad? 2000 hasta la cota 2900. Y en el eje X vamos a trabajar en términos de las áreas acumuladas, ¿no? Muy bien, entonces, en ese sentido, el primer punto a graficar va a representar estos valores de esta última fila, ¿no? Entonces, vamos a tener el valor de 81 kilómetros cuadrados, ¿no? Aquí, por favor, su atención total. Este valor de 81 kilómetros cuadrados versus ¿cuál? ¿Tendría que ser 2030 o 2100? ¿Qué me dice? Necesariamente tendría que ser con esta cota, ¿verdad? Tendría que ser con la cota de 2030. Excelente. Felicidades, Oscar David. Buena respuesta. Cierto, es con la cota 2030 con la que tenemos que graficar, ¿no? ¿Por qué? Porque ese punto o esta área acumulada corresponde a la cota de 2030 y no así la cota de 2100, ¿verdad? Entonces, por tanto, la coordenada correspondiente en X tiene que ser 81, entonces la cota que tiene que corresponderle tiene que ser en X 81 y en Y tiene que ser 2030. Entonces, buscamos ese valor. Entonces, 81, aquí está a esta escala, 75, 80, y el 81 lo vamos a tener ahí, ¿verdad? Ahora, en el eje Y, si aquí va de 2000 a 2100, entonces aquí será 2050 y un poquito más bajo lo que va a ser la cota correspondiente a 2030, ¿verdad? Entonces trazamos esta horizontal y donde tenemos esta intersección de lo que corresponde a 81 y a 2030, entonces graficamos el punto. Y ahí tenemos nuestro primer punto. El segundo punto va a corresponder a estos valores, ¿verdad? Hacemos lo mismo. En el eje X, 76, 25. 75, 76, 25. Entonces va a corresponder ahí. Y en el eje Y, le va a corresponder, si aquí era 2030, entonces ahora le toca el 2100. Entonces de aquí hacemos la proyección correspondiente, ¿no es cierto? Y donde tenemos la intersección, tenemos la gráfica del segundo punto, ¿no? Aquí el primero y luego el segundo. Ahora para el tercero hacemos lo mismo, ¿no? Lo mismo. Ya lo tenemos aquí, el tercer punto. Para las cotas de 57,5 y en el eje Y la cota 2200. Y así sucesivamente vamos a ir graficando el punto 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos, ¿no? Entonces aquí tenemos el punto 4, el punto 5, el punto 6, 7, 8 y 9, ¿no? Ahí tenemos todos los puntos. Muy bien, entonces lo único que ahora nos toca hacer es unir estos puntos que hemos graficado y la unión de esos puntos nos da esta curva, ¿no? Ahí tenemos. Y esta curva que acabamos de sacar
es lo que llamamos la curva ipsométrica. ¿Ya? A eso lo llamamos la curva ipsométrica. ¿Está bien? Entonces, de esa forma, siguiendo ese procedimiento, obtenemos nuestra curva ipsométrica. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, repasando. Paso 1, lo que hay que hacer es determinar las áreas parciales en términos de las áreas que se encuentren en las cotas respectivas. Paso 2, hay que encontrar el área acumulada, ¿no? Paso 3, en base al área acumulada y las cotas respectivas, ¿no? Graficamos los puntos y uno de esos puntos es nuestra curva ipsométrica. ¿Está bien? Muy bien. Si graficamos de repente otra escala por debajo que vaya de 0 a 100, donde 100 va a corresponder a este total, 81, ¿no? Entonces, si determinamos la mitad, que sería 50, y hacemos la proyección, como estamos viendo aquí, entonces, donde intersecta nuestra curva isométrica, entonces encontramos una cierta cota, ¿verdad? Y esa cota sería 2270. ¿Qué significa ese valor? 2270. Entonces, más o menos lo vamos a tener por aquí, ¿verdad? Esa cota que va a corresponder a nuestra elevación media, que es de 2270, entonces lo vamos a encontrar ahí. Entonces, significaría eso lo siguiente, que por encima de esta cota estaría el 50% del área y por debajo de esta cota estaría el otro 50% del área, ¿no? Entonces, por eso que le damos el nombre de elevación mediana o elevación media que le estaríamos dando, ¿no? Entonces, la elevación media de nuestra cuenca, la que representa la mitad, ¿no? Que estaría por encima y por debajo, es la cota 2270, ¿no? Entonces, a partir de la curva isométrica podemos determinar esa elevación media que tendría nuestra cuenca. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, también otros aspectos claves que podemos determinar a partir de la curva isométrica es lo siguiente. De acuerdo a la forma que tenga nuestra curva isométrica, puede ser de esta forma, puede ser algo así, o de repente, como estamos viendo, como este primer caso, ¿no? Entonces, cuando se tratase de una cuenca que tenga esta forma, como estamos viendo la 1, entonces decimos lo siguiente. Se trata de una cuenca que está en una etapa de desequilibrio, ¿no? O sea, es una cuenca geológicamente joven y correspondería a una cuenca de montaña, ¿no? Entonces, si observamos en términos de lo que sería la elevación y la distancia, de repente un corte, entonces podríamos tener, por ejemplo, en la cordillera del Tunari, en las partes altas, lo que correspondería a las cuencas de montaña, ¿verdad? Ya en la parte intermedia, donde tenemos las zonas de recarga, lo que correspondería a la zona de transición. Y más abajo, pues vamos, por ejemplo, el caso del río Rocha, en las planicies, va a corresponder precisamente a lo que llamamos planicie. ¿De acuerdo? Entonces, nuestras cuencas podrían estar en la montaña, en la zona de transición o en la planicie, ¿no? Entonces, cuando se trata de una cuenca que estaría en desequilibrio, una cuenca joven, entonces podemos considerar que estaría, ¿no?, en este sector. Si nos diese la forma de la cuenca, como estamos viendo el 2, podemos decir que esa cuenca se encuentra en una etapa de equilibrio, o sea que correspondería a una cuenca geológicamente madura que se encontraría en este sector, ¿no?, de transición. En cambio,
Si vemos la situación 3, entonces correspondería a una cuenca erosionada, o sea, correspondería a una cuenca de valle o planicie, ¿verdad? Erosionada. Entonces correspondería a estas cuencas que se encontrarían en las partes bajas. ¿Está bien? Entonces, en nuestro caso, a ver, si observamos la forma de nuestra curva isométrica, ¿a cuál de los 3 casos podría corresponder? Bien, felicidades por sus respuestas. Joel, Rolando Miranda, Víctor Hugo Basso, Alberto Ávila, Agustín Flores, Idelson Matías, Mauricio, Isabel Cruz y Gutiérrez, ¿no? Cierto, corresponde a lo que correspondería a la situación 2, ¿no? Estaríamos tratando más o menos con esta tendencia de equilibrio, ¿no? Entonces seguramente podemos a partir de eso asumir de que nuestra cuenca estaría localizada en una zona de transición, ¿ya? Entonces de esa forma trabajamos con la curva ipsométrica. Ahora, el hecho de saber nuestra cuenca, ¿cuál de estos 3 sectores correspondería? Pues el comportamiento hidrológico, ¿no? Es muy diferente, ¿no? Cuando se trata de cuencas de montaña, se caracteriza porque tienen pendientes fuertes, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de una cuenca de pendiente fuerte, hay una alta tasa de erosión y velocidades considerables, ¿no es cierto? La respuesta ante un evento se daría de forma inmediata, ¿no es cierto? Se produce una lluvia, ¿no es cierto? Y ya de la forma más rápida tendríamos el resultado, ¿no? Entonces, como que habría que tener cuidado de ese tipo de cuencas, ¿no es cierto? Porque se produce un evento y inmediatamente podemos tener los resultados, ¿no? La llegada del agua. Hay que tenerlo. Entonces, como que uno tendría poco tiempo de reacción, ¿no? Cuando se tratase de este tipo de montañas, ¿no es cierto? Y precisamente vamos a tener, pues, alta tasa de erosión, ¿no? En este lugar, ¿no? Bastante por la pendiente que tendríamos. Si nuestra cuenca se encontrase en esta situación intermedia, y como indicamos aquí, está en una situación de equilibrio, ¿no? Entonces, como que está en una situación intermedia, ¿no? Ahora, si es una cuenca de planicie, ¿no? Vamos a ver, pues, lo siguiente, como su nombre indica, una cuenca erosionada, ¿no? Por la misma ubicación que tendríamos la cuenca, ¿no? Entonces vamos a ver, pero sin embargo, que el agua se mueve de forma más tranquila, ¿no? En la planicie. ¿Está bien? Entonces, de esa forma, trabajamos con la curva isométrica. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos otra característica de nuestra cuenca. Bien, veamos otro factor que correspondería a la pendiente de la cuenca. Y decimos, es uno de los factores físicos, segundito, es uno de los factores físicos que controla el tiempo del flujo sobre el terreno y tiene una influencia directa en la magnitud de las avenidas o crecidas. A ver, podemos tener la siguiente situación.
suponiendo que este es algo así la pendiente, ¿no? Que tendría, y de repente versus otra cuenca que tendría una pendiente algo así, ¿no? Ahí estaría la cuenca, con una pendiente menor, ¿no? Entonces vamos a observar que la pendiente de la cuenca juega un rol bastante importante en términos de la respuesta hidrológica, ¿verdad? ¿En qué sentido? Pues vamos a ver que cuando la cuenca tenga una mayor pendiente, ¿no es cierto? Esta pendiente versus esta otra, una cierta pendiente. Entonces, aquí el agua se va a mover con una mayor velocidad, ¿no? Por la pendiente que tendría. Entonces, ese hecho de que tenga esta pendiente fuerte, y correspondería a estas que se llaman las torrenteras, estas cuencas peligrosas, ¿no? Entonces, lo que sucede es lo siguiente, no le permite, por la velocidad que tiene, no le permite, ¿no? La infiltración natural que debería de haber, ¿no? Entonces, vamos a tener un mayor volumen que se estaría moviendo. La velocidad más el volumen considerable, wow, estamos hablando de algo peligroso, ¿no? Este tipo de cuencas que tengan una pendiente alta. Pero en cambio, en el caso de una cuenca que tenga una pendiente baja, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de cuenca, debido a ese hecho que se estaría moviendo con una velocidad menor, entonces le va a permitir, pues, la oportunidad de que se den infiltraciones, ¿no? Entonces va a haber, por ende, una disminución de volumen, entonces también el agua se va a mover con una menor velocidad, ¿no? Entonces, realmente la cuenca juega un rol importante en ese sentido, ¿no? Recuerdo que justamente cuando realizamos actividades de investigación en laboratorio de hidráulica, entonces nos tocaba ir a medir el caudal justamente en la cuenca Taquiña, ¿no? Ahí de la fábrica Taquiña, ahí en ese sector más o menos, ¿no? Y recuerdo que sucedía lo siguiente, más o menos teníamos la sección, ¿no? Algo así como la que estoy dibujando, ¿no? Y pues medíamos, cuando se trataba de caudales pequeños, entonces medíamos en este sector donde teníamos, ¿no? Esta sección trapezoidal. Y cuando se trataba de caudales grandes, entonces tomamos en cuenta toda esta sección, ¿no? Y todo esta parte en la parte izquierda y en la parte derecha, ¿no? Era gaviones, ¿no? Aquí en este sector era hormigón y en este lado gaviones, ¿no? Entonces, justamente la medición para caudales pequeños lo realizamos aquí y para eso recuerdo que llevamos el molinete, ¿no? Eh, si recordamos, no sé si lo han visto, lo del molinete, son unas hélices que se ponen en contra la corriente, ¿verdad? Y empieza a girar, ¿no? Las hélices, y de una forma indirecta, a partir de la cantidad de revoluciones, ¿no? Que se tendría en la hélice, entonces estaríamos determinando la velocidad, ¿no? La velocidad en la sección de agua que estemos tomando. Entonces todos sabemos que el caudal, la ecuación de continuidad, el caudal es igual área por velocidad. Entonces la velocidad determinamos con el molinete, el área en términos de esta sección mojada, y ahí teníamos el caudal que nos interesaba, ¿no? Bueno, entonces cuando colocamos el molinete, ¿no es cierto? Y necesariamente uno tenía que sostener, ¿no? Porque venía ahí la corriente del agua, ¿no? Con cierto caudal, y ahí teníamos que poner contra la corriente el molinete, y eso empezaba a girar, ¿no? Entonces, realmente yo pasé esa experiencia y realmente era increíble la fuerza que tenía el agua, ¿no? Con ese poco caudal inclusive que se tenía ahí, como que te quería empujar, ¿no es cierto? Con el molinete y tú. Fuerte la fuerza que tenía el agua. Realmente, bueno, porque se trataba justamente de una cuenca que tiene una pendiente
fuerte, ¿no es cierto? Y realmente pasábamos de todo en este sector, ¿no? Recuerdo que esto lo hacíamos una medición automática, teníamos un limígrafo, era una tubería así, entonces, y aquí hacíamos la medición de forma automática, ¿no? En términos de determinar la altura que tendría el agua, ¿no? Entonces, esa altura, en términos de lo que medíamos, ¿no? Con el molinete, entonces podíamos hacer una relación de la altura versus el caudal, ¿no? Entonces, en función a la altura, podíamos determinar el caudal y eso se registraba de forma automática, ¿no? Entonces teníamos un aparato aquí que almacenaba de forma interna la altura del agua que tenía, ¿no es cierto? Y de esa forma, entonces podíamos determinar el caudal. Entonces nos permitía inclusive medir caudales grandes, porque nos permitía definir toda esta altura del agua, ¿no? Pero cuando se daba esos eventos de unas crecidas, pues todo lo destrozaba, todo, lastimosamente todo. ¿Por qué? Porque teníamos la llegada de sedimentos, inclusive hasta de 1 metro, todo esto destrozado. Y era, en las épocas de lluvia, realmente ya teníamos que esperar de antemano que todo esto iba a fallar. Y como que, ¿no? Nos destrozaba, porque esta era una plancha, ¿no? De acero que colocabas, todo destrozado. Teníamos que volver a construir. Y eso era cada año, imagínense, terrible, ¿verdad? Entonces, realmente el comportamiento de este tipo de cuencas es tremendo, ¿no? Hay alguien que de repente puede decir, no hay problema, yo sé nadar, ¿no? O sea, la fuerza del agua es tremenda, ¿no? Indirectamente, a través de la velocidad del flujo de agua, influye en el tiempo de respuesta de la cuenca. Miren, el tiempo de respuesta de la cuenca, por supuesto, la pendiente mucho tiene que ver con la velocidad que va a tener el agua, ¿no? Tiene una importante pero compleja relación con la infiltración, como les mencionaba. El escurrimiento superficial, la humedad del suelo y la contribución del agua subterránea al flujo en los cauces, como están diciendo, ¿no? Entonces, es un aspecto que hay que tomar en cuenta, ¿no? A ver, ¿en qué aspectos más podría coincidir? Entonces, a ver si me permiten, voy a añadir una diapositiva. ¿En qué, de qué manera podría influir? Por ejemplo, lo siguiente. Muchas veces, cuando tenemos ahí nuestra cuenca de una cierta magnitud, y vamos a suponer que hay una población urbana importante aquí aguas abajo, ¿no? Entonces, hay lo que se llaman estas alertas en términos de que de repente un cierto evento de una tormenta, ¿no? Que se dé aguas arriba, ¿no? Entonces tendríamos de alguna forma, y justamente estos equipos automáticos, de repente con lo que es mandar, o sea, se estaría registrando aquí la cantidad de precipitación que se esté dando. Aquí de repente podríamos tener el trabajo de algunos ingenieros que estén a través de un software que podríamos elaborar. Entonces, transformar los datos de precipitación en términos de caudal. Entonces, si nosotros aquí determinásemos el comportamiento de la precipitación, entonces, a través de un software, una transformación en términos de caudal. Entonces, de tal forma que si aquí se diese unas precipitaciones tremendas, peligrosas, y determinar de forma inmediata, por supuesto, aquí hay una transmisión, podemos usar de repente radiofrecuencia, ¿verdad? Y es lo que se hace. Entonces, tendríamos una oportunidad de reaccionar de forma inmediata, alertar y poner una alarma, ¿no? A todos
los que vivan en esta zona, especialmente los que estén cerca al río, para que puedan evacuar, porque ya de antemano sabríamos el comportamiento que estaría teniendo la precipitación, ¿no? Entonces, para ello, lo más importante que podríamos hacer al respecto es precisamente tener una noción de la pendiente, ¿no? Que tendría nuestra cuenca, porque precisamente si la pendiente es fuerte, entonces la respuesta, ¿no? La llegada del agua va a ser mucho más rápida. Entonces ahí tendríamos que determinar qué tiempo tendríamos para esta llegada del agua y qué tiempo tenemos para alertar a la población aquí y el tiempo que ellos tendrían para escaparse si ocurriese un percance de ese detalle, de ese percance, ¿no? Entonces, para ello es importante lo que estamos viendo, el tema de la pendiente, ¿de acuerdo? Entonces, nos sirve en estas situaciones lo que es la determinación de la pendiente. ¿Está bien? Muy bien, nos vamos a dar un descansito de unos 3 minutos y luego proseguimos con la segunda etapa. ¿Ya? Un descanso, por favor. Permite clasificar el relieve o topografía del terreno según la siguiente tabla. También podemos clasificar de acuerdo a lo que estamos viendo ahí, ¿no? Entonces, la pendiente 2 hasta mayor a 50, que se los llama los muy escarpados. Ya este término, no se olviden, se usa bastante, ¿ya? El escarpado, fuertemente accidentado, accidentado medio, suave y plano. Bien, ahora vamos a ver esta quinta característica de nuestra cuenca, lo que corresponde a las características de la red de drenaje. Una red de drenaje es el sistema de cauces por el que fluyen los escurrimientos superficiales, subsuperficiales y subterráneos, de manera temporal o permanente. La importancia de la red de drenaje en la respuesta hidrológica de una cuenca se traduce en la formación y rapidez de drenado de los escurrimientos normales o extraordinarios. Lo vamos a ver a partir de lo que vamos a considerar lo siguiente. Primero, en términos de los tipos de corriente, ¿no? Pueden ser 3 los tipos de corriente. Entonces, pueden ser los perennes, intermitentes y efímeras. A ver, para ello vamos a enfocarnos en estas gráficas que tenemos aquí, ¿no? Entonces, vamos a suponer la situación siguiente. Aquí tenemos, ¿no? Lo que va a ser la sección del cauce, ¿no? Y el nivel freático, el nivel de aguas freáticas, vamos a considerar que se encuentra por encima, ¿no? De este punto, del lecho del río, se encuentra por encima. Entonces, ¿cómo es el comportamiento de este tipo de corriente? Pues pasa lo siguiente. Como el nivel freático se encuentra por encima, entonces hay un aporte de agua subterránea constante, ¿no es cierto? Entonces, el nivel freático permanece siempre aquí, en la parte de arriba, entonces constantemente y todo el tiempo vamos a tener este aporte de agua subterránea, ¿no? Entonces, esto es lo que corresponde al perenne, a la corriente perenne. Y se caracteriza el tipo de corriente porque tienen agua todo el año, ¿no? A ver, ¿algún ejemplo de este tipo de corriente? Pues precisamente sería el río Rocha, ¿no? Vamos a ver que el río Rocha siempre tiene agua, siempre. ¿Y por qué? Porque precisamente, especialmente ahora que estamos en el mes de septiembre, en la época de estiaje, consideraríamos que no hay lluvias, ¿verdad? Pero sin embargo, si vamos al río Rocha, tiene agua, ¿no? Y la pregunta es, ¿y de dónde tiene agua si no está lloviendo? ¿Verdad?
Entonces, ahí la explicación es que se trata de aporte de agua subterránea, ¿verdad? Es el aporte de agua subterránea. Entonces, por ejemplo, si tenemos ahí la cordillera del Tunari, ¿no? Entonces tenemos las partes bajas y ahí tenemos el río Rocha, ¿verdad? Y con agua, siempre con agua. Entonces, lo que pasa que aquí hemos mencionado que son las zonas de recarga, pues precisamente hay una alimentación del acuífero en esta parte y tenemos este aporte de agua subterránea, ¿no es cierto? De las zonas de recarga. Entonces, es por eso que vamos a ver el río Rocha siempre con agua. Entonces, cuando veamos un tipo de río que tenga agua todo el tiempo, entonces lo vamos a clasificar como del tipo perenne, ¿no? Tiene agua todo el año, ¿de acuerdo? Y precisamente porque el nivel freático está por encima, ¿no? Todo el tiempo. Bien, ahora veamos el caso de la corriente intermitente. ¿Cómo va en este caso? Lo mismo, aquí tenemos la sección correspondiente del río, pero ahora lo que sucede es que el nivel freático no permanece fijo, ¿no es cierto? Entonces, en un cierto momento puede estar aquí arriba y precisamente es en la época de lluvias donde el nivel freático va a estar aquí como el perenne, ¿no es cierto? Por encima, ¿no? Del lecho del río. En cambio, en la época de estiaje, el nivel freático va a estar por debajo, ¿no? Entonces, ¿y cómo se va a comportar el intermitente? Pues, como dice aquí, lleva agua durante la época de lluvias de cada año. O sea, en la época de lluvia, vale decir de noviembre, diciembre, enero, febrero, inclusive hasta marzo, como el nivel freático va a estar por encima, entonces vamos a tener también el aporte de agua subterránea, ¿ya? Agua subterránea. Entonces, pero sin embargo, en la época de estiaje, ¿no? Como el nivel freático bajaría, como lo estamos viendo, entonces ya no va a haber este aporte de agua subterránea. Entonces vamos a ver que este tipo de ríos, en la época de estiaje, van a estar secos. Lo vamos a encontrar seco, ¿no? ¿Han conocido algún río más o menos que tenga este comportamiento? O sea, que solamente tenga agua en la época de lluvias y en la época de estiaje está totalmente, ¿no? Seco. ¿Está bien? Entonces, hay este tipo también de comportamiento. Eso lo llamamos los intermitentes. Y finalmente, las efímeras. Las efímeras, también tenemos ahí la sección del río, ¿no? Pero sucede que el nivel freático todo el tiempo, todo el año, siempre está por debajo del lecho del río. Siempre por debajo. Entonces, ¿cómo se va a comportar este tipo de río? Pues precisamente, como nos dice aquí, conducen agua inmediatamente después de una tormenta, ¿no? Se da una tormenta, en el momento que se dé la tormenta vamos a tener agua. Pasa la tormenta y listo, ya no hay agua. Entonces, todo el tiempo lo vamos a ver seco. Solo cuando se produzcan las lluvias, lo vamos a ver con agua a este tipo de río. Y eso es lo que le llamamos los efímeros, los ríos efímeros. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a la localización del nivel freático, entonces vamos a tener el comportamiento de estos tipos de corrientes. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, otro aspecto clave es lo que corresponde al orden de corriente, ¿no? El orden de corriente es una clasificación que refleja el grado de ramificación, refleja el grado de ramificación dentro de una cuenca, ¿ya? El orden. Entonces, este señor Horton clasificó el orden de corrientes asignando el orden 1 a las más pequeñas
es decir, aquellas que no están ramificadas. Para evaluar el orden de las corrientes se requiere un plano de la cuenca que incluya tanto las corrientes perennes como las intermitentes. Lo vamos a ver aquí. Vamos a suponer la siguiente situación. Miren, nos dice, se define asignando un orden igual a 1 a las fuentes. Cuando dos corrientes de orden igual se juntan, al canal resultante se le asigna el orden más 1, ¿no? Entonces, cuando tienen el mismo orden, entonces se asigna el orden más 1. Cuando dos corrientes de diferente orden, ¿no es cierto?, se juntan, el canal aguas abajo conserva el mayor de los dos órdenes. A ver, lo vamos a ver de la siguiente forma. Las fuentes. Entonces tenemos aquí un cierto río que corresponderá a una cierta cuenca, más o menos algo así. Aquí me he equivocado, un poco por aquí, por favor. ¿No? Tenemos ahí su red de drenaje, ¿no? Como estamos viendo. La pregunta es, ¿qué orden tendrá esta cuenca? Entonces, para obtener el orden de nuestra cuenca, de acuerdo a Horton, como hemos visto, comenzamos con el valor 1 a las fuentes, ¿verdad? Aquí tenemos el valor 1, el valor 1. Todos estos ramales que son de inicio, le vamos a dar el valor 1, como estamos viendo aquí. 1, 1, 1. Bien, se juntan, ¿no?, estos dos ramales aquí en este punto, y nos dice, cuando dos corrientes de orden, o sea, de orden igual se juntan, como en este caso 1 y 1, entonces, cuando son iguales, entonces el que sigue cambia al valor inmediato, más 1, ¿no? Como estamos viendo aquí. Aquí lo propio, 1 y 1, entonces cambia, ¿no?, el siguiente ramal al inmediato superior. Aquí 1 y 1, entonces como son iguales, el que sigue cambia 2, ¿no? Muy bien. Ahora, en este punto observamos que se están juntando este de orden 1 y este de orden 2. Entonces, cuando se trata de diferente orden, nos dice, conserva el mayor de las dos órdenes. Va a decir 1 y 2, entonces el mayor es 2, ¿no? Aquí 1 y 2, entonces el mayor 2. ¿Está bien? Muy bien. A ver, continuemos. Ahora, aquí observamos que tenemos el 2 y aquí el 2. Se están juntando 2 y 2. Si son iguales, hemos dicho que el que sigue va a 3, ¿no? Ahora, aquí tenemos el 1 y el 3. Pregunta, ¿qué valor le va a corresponder entre el 1 y el 3? Muy bien, excelente. Felicidades por su participación. Excelente. Cierto, correspondería al valor de 3, ¿verdad? Asumimos el superior, 3. Muy bien. Ahora, entre el 2 y el 3, ¿cuál le va a corresponder? Como son diferentes, entonces nuevamente el máximo valor. Ahora, para este último tramo, el 1 y el 3 son diferentes, entonces tomamos el 3, ¿verdad? Entonces, decimos, Horton clasificó el orden, ¿no?, que las más simples llevan el valor 1. En nuestro caso, el orden de nuestra cuenca va a ser 3. Este último valor que acabamos de sacar, ¿ya? Ese último valor, 3. Entonces, este valor representa el grado de ramificación que tendría, ¿ya?
En nuestro caso, ese grado de ramificación es del tipo 3. ¿De acuerdo? Ahora, imagínense si yo les mencionase y les dijese, miren, esta cuenca tiene un orden 10. ¿Qué nos podemos imaginar? Pues nos vamos a imaginar que seguramente debe tener una cosa más, ¿no es cierto? Su grado de ramificación va a ser mucho más ceñido, ¿no es cierto? Su grado de ramificación, una cosa así, no sé, algo lo que nos lleve la imaginación, ¿verdad? Entonces, la pregunta, ¿en qué llegaría a incidir ese grado de ramificación de un 10 con un 3? Pues vamos a ver que en el caso de un grado superior que fuera de 10, de un orden 10 que estamos diciendo, ¿no? Pues va a tardar más su respuesta hidrológica, ¿verdad? El agua va a tardar más en salir hasta este punto, ¿no? Le va a tomar más tiempo en salir. En cambio, si el orden es menor, entonces la respuesta hidrológica va a ser mucho más rápida, ¿no es cierto? Entonces ya a partir de saber el orden de una cuenca, ya podemos más o menos intuir cómo va a ser el comportamiento del movimiento del agua, ¿no? Entonces, ahí tenemos el orden de corriente que también influye, ¿de acuerdo? Entonces, de esa forma se obtiene el orden de corriente de una cierta cuenca. Bien, este es un ejemplo. Ahora, vamos a ir a otra característica importante, que es la determinación del cauce principal, que es otro factor clave importante que incide en la respuesta, ¿ya? La determinación del cauce principal. Entonces, para determinar el cauce o colector principal, se debe avanzar desde la salida de la cuenca hacia aguas arriba, siguiendo la corriente de más alto orden, hasta alcanzar una bifurcación de dos corrientes de igual orden. Luego, la rama o cauce que tenga mayor área de cuenca es seleccionada. El de mayor área de cuenca es seleccionada. A ver, ¿cómo va eso? Lo siguiente, queremos determinar nuestro cauce principal. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que comenzar desde el punto de salida, desde aguas abajo, y tenemos que tomar, nos dice, el orden o el tramo que tenga el mayor orden. Aquí en este caso, pues el 3. Ahora, aquí estamos entre el 1 y el 3. Entonces, tomamos el de mayor orden, tendríamos que tomar el 3. Nuevamente por aquí, el 2 y el 3. Entonces, tomamos el de mayor orden, que sería en este caso el 3. Vamos a este punto, tenemos el 1 y el 3, tomamos el de mayor orden, ¿no? Bueno, y llegamos a este punto y resulta que ambos tienen el mismo orden. ¿Qué hacemos cuando nos llegásemos a encontrar esa situación que precisamente ambos tramos tengan el mismo orden? Entonces nos dice lo siguiente. Tenemos, vamos a suponer que ese es el área de aporte de aquí de la derecha y esto vamos a suponer que es el lado de la izquierda, ¿no? Entonces el área de aporte observamos del lado izquierdo que es todo esto. El lado derecho, su área de aporte es esto. Nos dice que tenemos que tomar, en el caso de un empate, el de mayor área. La pregunta, ¿el de la izquierda o el de la derecha tiene más área? Su área de aporte, ¿el de la izquierda o el de la derecha? Bien, felicidades por sus respuestas, pero creo que hay una situación dividida. Algunos dicen la izquierda, otros la derecha.
Tendríamos que medir, ¿no es cierto?, para ser más preciso, pero ahora vamos a asumir visualmente cuál podría ser. Parece que aparentemente el de mayor área de aporte, el de la izquierda. Entonces vamos a pintar el de la izquierda. Ahora, nuevamente llegamos a este punto y otra vez dos tramos con los mismos órdenes, 1, 1. La pregunta, ¿vamos a la izquierda o de derecha? Lo mismo como hemos visto anteriormente, ahora otra vez determinamos su área de aporte, vamos a asumir ese área de aporte y esto va a ser el área de aporte de la izquierda. Ahora, ¿el de la izquierda o la derecha tendrá mayor área de aporte? Excelente, ¿no? Cierto, el de la izquierda. Entonces pintamos y ahí lo tenemos, ¿no? Por tanto, estamos deseando determinar el cauce principal, ¿verdad? Entonces el cauce principal va a ser lo que hemos ido ahí achurando, ¿no es cierto? Todo esto va a representar el cauce principal. De esa forma determinamos el cauce principal. Siguiendo, ¿no?, los tramos de mayor orden. En caso de empate, el que tenga más área de aporte. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, de esa forma determinamos el cauce principal. Ahora, del cauce principal, también observamos que la longitud juega un rol muy importante, ¿no? La longitud de nuestro cauce principal. Y nos dice, la longitud del cauce principal es una magnitud de efecto importante en la respuesta hidrológica de una cuenca. En un río corto, los efectos de la precipitación en la cuenca se hacen sentir más rápidamente, por supuesto, que un río largo, ¿no? Los caudales promedios, mínimos y máximos aumentan con la longitud del cauce principal, ¿no? A mayor longitud, entonces observamos que estos caudales promedios aumentan, ¿verdad? Muy bien. Entonces, cierto, si el río o nuestro cauce principal fuera pequeño, pues ciertamente la respuesta va a ser más rápida, ¿no? El agua va a llegar mucho más rápida a la salida de la cuenca. Pero si es largo, vamos a tener un efecto de almacenamiento como una especie de piscina, ¿no es cierto? Y eso nos va a traer que los caudales sean máximos, los máximos aumenten más, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma influye también la longitud del cauce principal, ¿no? Ahora, otro factor clave importante es el tema de la pendiente, ¿ya? La pendiente, pero del cauce principal, ¿no? Más antes habíamos visto la pendiente, pero la pendiente de la cuenca. Ahora vamos a ver la pendiente del cauce principal. La pendiente del colector principal se relaciona con las características hidráulicas del escurrimiento, en particular con la velocidad de propagación de las avenidas y con la capacidad para el transporte de sedimentos, por supuesto, ¿no? Entonces, a mayor pendiente del cauce principal, entonces vamos a tener mayor velocidad de recorrido de lo que van a ser las crecidas o las avenidas, ¿no? Entonces, el criterio de cálculo simplificado, y esto es algo que vamos a ver bastante, consiste en dividir el desnivel del río entre su longitud medida en planta. ¿Qué quiere decir eso? Lo siguiente, quiero determinar lo más aprisa la pendiente de mi cauce principal, ¿no? Entonces lo que hago es determinar el punto más alto y el punto más bajo, que precisamente va a ser la salida de nuestra cuenca, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener una cierta cota, aquí en el punto de salida, otra cota. Entonces la diferencia de estas cotas va a representar este desnivel, ¿verdad? Este H que estamos llamando, ¿no? Entonces, medimos esta longitud, ¿no? Esta longitud y de esta forma H sobre L nos va a dar de forma aproximada la pendiente que estamos buscando de nuestro cauce principal. Esto se utiliza bastante en términos de simplificar los cálculos, ¿de acuerdo?
Muy bien, entonces, de acuerdo al valor de la pendiente, se pueden clasificar la topografía del terreno de la siguiente manera, ¿no? Que como habíamos visto, casi como el caso de la pendiente de una cuenca, pero esta vez la pendiente de nuestro caso principal, ¿no? Va de llano, suave, accidentado, medio, accidentado, fuertemente accidentado, escarpado y muy escarpado. Miren, mayor a 50, ¿no? Esto en términos de porcentaje, ¿no? La pendiente. ¿Está bien? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, por favor? Muy bien. Gracias. Que tiene este concepto del tiempo de concentración. ¿Está bien? Muy bien, queridos estudiantes, como siempre, muy agradecido por su atención. Tengan una preciosa noche. Dios les bendiga y nos vemos la próxima clase.